Floricanto presenta. Alegre la mañana que nos habla de ti. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Qué interesante resulta ver a Cristo observando. Un Cristo observador de aquella escena en el templo de Jerusalén. Algunas personas vaciando muchas monedas en las alcancías para que se escuchara, para que se viera, y aquella mujer viuda, pobre, depositando unas cuantas moneditas. Qué interesante descubrir al Cristo que nos observa también a nosotros, en nuestra vida diaria, viendo lo que nosotros hacemos y descubriendo nuestras intenciones. Qué interesante ver en este pasaje del Evangelio lo que Jesús observador nos dice y también lo que esta viuda muy pobre nos dice con su acción. ¿Qué dice Cristo en este pasaje del Evangelio? Primero que nada que no cuenta lo que se ve, sino lo que hay en el interior, porque el hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve los corazones. Hoy nos dice Jesús que no cuenta el tamaño de la contribución, sino el sacrificio que implica el dar de acuerdo a nuestras posibilidades, que no cuenta el ruido que se hace con las acciones que realizamos, sino la intención que tenemos, porque a fin de cuentas sabemos que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Jesús nos invita a ver más allá de la fachada, más allá de la envoltura, de lo que llama la atención simplemente a los ojos, y llegar al fondo, a donde están las intenciones, los sentimientos, la verdadera generosidad, el amor. Ya en otro pasaje nos dice el Señor que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Jesús continuamente nos invita a no querer actuar para que se note, sino que verdaderamente nuestra acción brote de una bella intención interior, que esa es la que cuenta. Así es que tenemos que preguntarnos en las acciones de todos los días, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros damos, ¿verdaderamente nos interesa una motivación interior auténtica o nos interesa llamar la atención, cubrir las apariencias y quedar bien con los demás? Y también es muy interesante lo que nos dice la viuda, la que echa sus moneditas en la alcancía, lo que nos dice sin palabras, simplemente
con su acción. Ella da todo lo que tenía para vivir. La viuda nos está diciendo a ti y a mí que hay que entregar todo en esta vida. Hay ocasiones en que parece que es muy poco lo que nosotros podemos ofrecer, lo que podemos hacer para que sea mejor otra persona, o nuestra familia, o nuestra comunidad, o para que sea mejor el mundo. Me pregunto y te preguntas, ¿qué puedo hacer? Es muy poquito lo que puedo hacer. Da todo lo que está en ti. Quizá eso que tú des no haga que se solucione de inmediato aquella situación, pero desencadena una acción. Porque el mal se destruye con el bien. Sabemos que la oscuridad se deshace con la luz, que el amor vence al odio, a la indiferencia, a la antipatía. Y cuando nosotros ponemos nuestras moneditas, es decir, nuestro esfuerzo, nuestra entrega total para que aquello cambie, verdaderamente que podemos lograr su transformación. Pon las moneditas que tengas de tu esfuerzo, total esfuerzo para ser mejor en aquello que tú realizas. La total entrega en tu matrimonio, en tu familia, para que se mejore. Tu total contribución, tu 100, tu todo, por tu comunidad, por tu ciudad, por tu pueblo, por tu patria, por tu mundo, sin que te importe lo que se note, lo que se vea, lo que puedas causar de impresión en los demás, sino consciente que al entregar aquello, estás dando todo lo tuyo para lograr que los valores del reino de Dios se hagan más presentes entre nosotros. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula La cobija. Este es un hecho real en tiempos de guerra. Después de una batalla, un pobre y desorientado soldado bajó a un pueblo y pidió una cobija a un agricultor. Pero éste no le quiso oír y lo juzgó loco. Así que el soldado siguió su marcha y pidió una cobija a otras personas, pero no tenía éxito, pues todos huían de su presencia, pues lo juzgaban loco. Finalmente, llegó a una casa humilde. Ahí vivía un hombre de avanzada edad, que perdió todo durante la guerra y, por la misma situación, tuvo que emigrar a este pueblecito, donde encontró un lugar para sobrevivir. Él tenía muy pocas cosas, poquita ropa, 2-3 cobijas y algunas cosas del hogar. Mas sin embargo atendió la voz de aquel soldado y no dudó en darle una cobija para que mitigara así el frío. El soldado, muy contento, continuó su camino. El viejecito agradeció a Dios porque él tenía con qué cubrirse el frío, él tenía un refugio y pudo haber ayudado a aquel hombre que, en memoria de su hijo, sabía que los soldados también pasan necesidad. El hombre, durante la guerra, había perdido a su familia y no sabía nada de su hijo, que los franceses, en alguna ocasión, se habían llevado como prisionero de guerra. Pasada la noche, o más aún, a altas horas de la madrugada, alguien tocó a su puerta. Cuando la abrió, vio a un oficial del ejército ante él. Se tocaba la cara, movía la cabeza, exigiéndose despertar, porque no entendía lo que miraba. ¡Qué sorpresa! Era el hijo que hace años no había visto. Lleno de alegría, le grita: «Rodolfo, mi hijo, ¿cómo me hallaste? Yo siempre pedí a Dios por ti. ¿Cómo me encontraste en este lugar solitario y abandonado?» Y el hijo le responde: «Hoy en la tarde vi a un soldado llegar al campamento. Usaba una cobija que inmediatamente reconocí, pues en la esquina hay un borde que hizo mi mamá para ti». Y le pregunté al soldado de dónde había sacado la cobija. Él se tardó un poco para acomodar sus ideas, pues está muy afectado por la guerra. Mas sin embargo, tu gesto de generosidad se guardó en su mente y me indicó el camino exacto hacia ti.
El padre y el hijo se abrazaron y se besaron y daban gracias a Dios por haberse encontrado. Después Rodolfo le dice a su padre: ya no te preocupes, yo me ocuparé de ti de ahora en adelante. Me toca a mí cuidar de ti y brindarte todo mi amor. Tú eres mi tesoro más valioso, tú eres mi familia. Mis hermanos, una de las actitudes o virtudes que este tiempo pide o nos llama a vivir es la generosidad. Y fíjense en esta historia. Un acto de generosidad no se basa en lo que nos sobra, sino en lo que se comparte con alegría, con amor, con caridad, en medio de las limitaciones propias. Nosotros no somos buenos. El bueno es Dios, que sale de sí mismo por amor y se hace hombre, tomando nuestra condición para salir a nuestro encuentro y rescatarnos de cualquier oscuridad. Pero yo te invito que practiquemos la generosidad de dos maneras. La primera, una generosidad hacia nuestros seres queridos que ya no están. Tú puedes cobijarlos desde aquí, cobíjalos desde la oración, honra su memoria, eleva una plegaria a Dios nuestro Señor por ellos. Y la mejor oración que puedes brindar, ofrecer por ellos, sin duda es la Eucaristía. Ve a una parroquia, ve a un templo, anota como intención pedir por el eterno descanso de ese ser querido que ya no está contigo. Y segundo, vivamos la generosidad con aquellos que nos rodean y necesitan algo de nosotros, aunque no nos lo digan, aunque no nos lo pidan. Muchos ocupan una sonrisa, un gesto de ternura, compartir con nosotros o nosotros con ellos un poco de tiempo, escuchando sus historias, escuchando su realidad, sus dolencias, su situación personal. Que Dios nos dé a nosotros la capacidad de ayudar, de darnos, de compartir con generosidad. El viejito de esta historia vivía en soledad y Dios le regresa al hijo por un acto de generosidad. Que a nosotros Dios nos regrese aquello que hayamos perdido y haga surgir en nuestro corazón amor, esperanza y fe. Que Dios les bendiga. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Los apóstoles Pedro y Juan estaban tan contentos de todas las cosas hermosas que habían vivido, que decían: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. En este tiempo difícil que estamos viviendo, nosotros a veces solamente platicamos cosas catastróficas, noticias que nos estremecen. Qué interesante en este tiempo platicar también de las cosas buenas, de la vida, de la familia, de la salud, de la relación que estamos teniendo con los demás, de tantas cosas buenas que Dios nos concede. Porque si no nos quedamos con la visión negativa y estamos nada más con lentes oscuros contemplando la realidad. También tú no dejes de contar todas las cosas buenas que pasan en tu vida y entre los tuyos, para que de esta forma vivamos mejor esta situación que estamos enfrentando. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Hermanos, que en esta semana nos propongamos en por lo menos un día ser útil a una persona necesitada de la palabra de Dios, y que nosotros seamos como esa viuda del Evangelio, que seamos una persona generosa que, aun teniendo muy poco, entreguemos todo lo que tenemos a quien lo necesita. Compartamos la riqueza de tener a Dios en nuestra vida. Que así sea. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.